En la actualidad, existe una amplia biodiversidad en nuestro planeta. Seres enormes como las ballenas azules, diminutos como los tardígrados u osos de agua, y los seres humanos. Pero ¿qué pasa si te digo que toda esta gran biodiversidad es gracias a las características de los lípidos? Es por eso que hoy, en Granito de Ciencias, hablaremos sobre los lípidos. Nuestro cuerpo está formado por principales 4 biomoléculas orgánicas, las cuales se componen principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas biomoléculas orgánicas forman parte de la base de la estructura y función de todos los seres vivos. Las 4 biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En general, los carbohidratos son compuestos orgánicos que se encuentran en la mayoría de los alimentos y que se usan como fuente de energía de manera inmediata. Los lípidos son un grupo de compuestos orgánicos que incluyen las grasas, aceites y ceras, los que se encuentran en todos los seres vivos. Las proteínas son compuestos orgánicos que se componen de cadenas de aminoácidos y que tienen una variedad de funciones, como la formación de estructuras, la regulación de la actividad, la defensa inmunológica, entre otras. Finalmente, están los ácidos nucleicos, cuya principal función es contener los rasgos genéticos. Los lípidos están formados principalmente por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque dependiendo de la estructura que se formarán, pueden también incluir al fósforo o nitrógeno. Estas estructuras se clasificarán en 2 grandes grupos: lípidos formados por ácidos grasos y aquellos que carecen de estos ácidos grasos. Las diversas estructuras lipídicas se podrán formar gracias a un enlace químico llamado enlace éster y que se caracteriza por presentar un alcohol y un grupo carboxilo. Los lípidos son biomoléculas orgánicas insolubles en solventes polares, como el caso del agua. Sin embargo, son solubles en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Los lípidos presentan múltiples funciones. Algunos almacenan energía en forma de grasa o aceites, como es el caso de los triglicéridos, y otros cumplen funciones estructurales, como es el caso de las ceras, los fosfolípidos y los glucolípidos. Otros desempeñarán papeles como mensajeros químicos, como es el caso de las hormonas esteroidales como la testosterona. Algunos animales, como los mamíferos, presentan una gran capa de grasa bajo la piel que les sirve como aislante térmico para poder diferenciar las temperaturas internas y externas. Los lípidos los podemos encontrar tanto en alimentos de origen animal, como es el caso de la manteca, pero también encontrarlos en los productos vegetales, como es el caso de la palta, los frutos secos y los aceites. Así como los carbohidratos, la molécula más simple o su monómero era conocido como el monosacárido, en el caso de los lípidos también existe un monómero, cuya molécula principal va a ser el ácido graso. Pero no en todos los lípidos vamos a encontrar a esta molécula, puesto que, por ejemplo, las hormonas sexuales, que son lipídicas y esteroidales, carecen de ácidos grasos. Como ya hacíamos mención, los lípidos se pueden clasificar en 2 grandes grupos: aquellos que se conocen como saponificables y que poseen en su estructura ácidos grasos, mientras que los insaponificables se caracterizan por no poseer ácidos grasos en su estructura. Dentro de los lípidos saponificables se pueden encontrar las grasas neutrales, los triglicéridos y los fosfolípidos. A su vez, los lípidos saponificables podemos distinguirlos en 2 tipos de ácidos grasos: ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Las grandes cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos saturados se unen solo por medio de enlaces químicos simples, lo que le confiere una estructura lineal en sus colas. Estas cadenas, al concentrar una alta cantidad de átomos de carbono, se pueden empaquetar por efecto de unos nuevos enlaces químicos llamados Van der Waals, o bien fuerzas de Van der Waals, que serán los responsables de que este tipo de ácido graso lo veamos en estado sólido a temperatura ambiente. Mientras que los ácidos grasos insaturados presentan enlaces químicos simples, pero también enlaces químicos dobles, lo que a nivel estructural se manifiesta con un pequeño doblez en una de sus cadenas hidrocarbonadas.
Además, por efecto de la presencia de estos enlaces dobles, se dificulta la formación de enlaces y fuerzas de Van der Waals, por lo que los ácidos grasos insaturados suelen encontrarse en estado líquido a temperatura ambiente. A continuación, hablaremos sobre las dos principales moléculas saponificables, los triglicéridos y los fosfolípidos. Los triglicéridos son pertenecientes a los lípidos saponificables, pues se componen de una cadena de glicerol y 3 cadenas hidrocarbonadas de ácidos grasos. Una de las principales características de los triglicéridos es poder almacenar energía, la cual se encuentra acumulada entre los enlaces químicos que unen a los átomos de carbono e hidrógeno de cada cadena de ácidos grasos. En términos comparativos, la energía almacenada por los triglicéridos es prácticamente el doble en comparación a lo que pueda entregar los carbohidratos de reserva energética, como el caso del glucógeno. Finalmente, los triglicéridos, al poseer cadenas de ácidos grasos, estos no se pueden disolver en agentes polares, como el caso del agua. Los fosfolípidos son moléculas derivadas del glicerol, pero que en su cabeza presenta un grupo fosfato, lo que le da el nombre a la molécula. Y a diferencia de los triglicéridos, los fosfolípidos presentan solo 2 cadenas de ácidos grasos. Los fosfolípidos se caracterizan por ser moléculas anfipáticas, lo que significa que tiene una parte hidrofóbica e hidrofílica en su misma estructura. Las cadenas de ácidos grasos son hidrofóbicas y no interactúan con el agua, mientras que el grupo que contiene fosfato es hidrofílico e interactúa fácilmente con el agua. En una membrana plasmática, los fosfolípidos se disponen en una estructura llamada bicapa, con sus cabezas de fosfatos del lado del agua y las colas dirigidas hacia el interior. Por ejemplo, si se pone una gota de fosfolípidos en agua, se formará espontáneamente una estructura en forma de esfera conocida como micela, en la cual las cabezas hidrofílicas de fosfatos se dirigen hacia el exterior, mientras que los ácidos grasos permanecerán escondidos al interior de la estructura. Los esteroides son otra clase de moléculas lipídicas que se identifican por su estructura de 4 anillos fusionados. Aunque a nivel estructural no se asemejan a otros lípidos, los esteroides se incluyen en esta categoría porque también son hidrofóbicos e insolubles en agua. Todos los esteroides tienen 4 anillos de carbonos enlazados, y varios de ellos, como el caso del colesterol, también tienen una pequeña cola radical. El colesterol es el esteroide más común, se sintetiza principalmente en el hígado y es el precursor de muchas hormonas esteroidales, entre ellas las hormonas sexuales testosterona y estrógeno, que son secretadas por las gónadas, testículos y ovarios respectivamente. El colesterol también es sumamente importante, puesto que sirve como materia prima para otras moléculas importantes del cuerpo, como el caso de la vitamina D y los ácidos biliares, que ayudan a la digestión y absorción de las grasas provenientes de los alimentos. Además, el colesterol es un componente esencial en las membranas celulares, ya que altera su fluidez y también su dinámica. Finalmente, podemos encontrar a los terpenos, que estructuralmente son muy parecidos a los esteroides, pero a su vez también es sumamente importante para el organismo, puesto que favorece a la síntesis de vitaminas como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Muy bien, en resumen, los lípidos están formados por 3 elementos: el carbono, hidrógeno y oxígeno, pero algunas de las estructuras tendrán incluidos otros 2 átomos, como el caso del fósforo y el nitrógeno. Los lípidos se clasificarán dependiendo de la presencia o no de ácidos grasos. Aquellos que presenten ácidos grasos serán los triglicéridos, cuya principal función será de reserva energética, y los fosfolípidos, que al ser anfipáticos tienen la capacidad de formar estructuras como las membranas celulares. En la otra vereda tendremos aquellos lípidos que carecen de ácidos grasos en su estructura. Aquí encontraremos a los esteroides y los terpenos. Ambos son relevantes para el organismo, pues son precursores de las hormonas sexuales y las vitaminas A, E y K respectivamente. Por último, cabe destacar que los seres vivos que acumulan grasa corporal en su piel puede deberse a la tercera función de los lípidos, que les permite justamente aislar la temperatura. Un ejemplo en concreto será lo que realizan los osos polares.
Si te ha gustado este video sobre los lípidos, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para no perderte de más videos sobre biología y ciencias naturales. Soy el profesor Nicolás Puebla y esto fue Granito de Ciencias.